gran tertulia de la economía. Vamos entrando en materia para analizar las cosas que nos interesan, que están pasando, las noticias que nos trae la mañana. Hola Marisa Estevez, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Marisa Estevez es Digital Women Tech Advisor, ejecutiva del sector tecnológico, primera invitada a nuestra tertulia, bien acompañada por Gonzalo Garnica, editor. ¿Cómo estás? Consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Luis Vicente? ¿Por qué andamos? Todo bien. Nos alegra verte también. Y lo mismo que al profesor Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel? Vicente, Buenos días. encantado. Mucho gusto. ¿Cómo puede valer 500.000 millones de dólares OpenAI, Marisa? Es espectacular, ¿no? Una startup que no era nada hace, ¿cuánto? ¿3 años? 4, no existía. Sí, bueno, en el 2005 empezó OpenAI a hacer un poco de lo que llamaban esa inteligencia artificial. Cuando fue el gran parto de ChatGPT. ChatGPT, tenemos que remontarnos 5 años. 5 años, un poquito más. 500.000 millones de dólares. 500.000 millones. Pues las noticias te dicen que lógicamente es por la valoración que se ha hecho, ¿no? Porque, sobre todo por las ventas de acciones. Hay mucho, hay que decir. Por supuesto, hay una valoración a futuro. OpenAI, sabemos lo que es, sabemos que por supuesto no es solo, es una competencia tan brutal y tiene una proyección de futuro que, claro, es inalcanzable ver a dónde puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, si valoras con valoración de futuro, pero yo creo que básicamente ha sido por esta venta de acciones, sobre todo a los empleados, porque hace unas semanas, o sea, también salieron unas noticias sobre el robo de talento y que Meta iba a pagar 200 millones de dólares a empleados claves y que además les iban a remunerar con 100 millones en bonus, unas cosas que nos parecen casi estratosféricas. Y se está dando porque es verdad que hay ahora mismo el llegar a esos perfiles que entiendan hacia dónde tenemos que proyectar esto, pero además que son perfiles de talento que son mixtos, o sea, no te vale solo un PhD, no te vale solo un investigador, tiene que ser ingeniero, tiene que saber escalar, tiene que tener conocimiento multimodal, ¿no? Vídeo, todo lo que es no solo aplicado, sino vídeo, lo que sería audio, lo que sería todo, ¿no? O sea, y luego lo básico, ¿no? Saber todas estas skills, saber programar y además esa visión de negocio, con lo cual imaginaos esos perfiles que han ya establecido esa conexión con este mundo. Pues, no salen de la universidad, esos son perfiles que se pescan en otras empresas competidoras. Claro, se tienen que pescar, han tenido una experiencia. Bueno, si tú chequeas los nombres de personas claves que ha robado, que pueda estar robando Meta, por supuesto vienen del mundo de la ciencia, de la investigación, han pasado por ese conocimiento de ingeniería, pero se han metido ya en cómo aplicarlo en los modelos económicos, en el business, ¿no? Y además tienen que haber, son gente, cuando les conoces, que luego además tienen esa capacidad también de optimizar, porque dices, tiene que haberse también enfrentado a lo que son recursos críticos. Recursos críticos son cómo hacer más rápido un modelo, cómo hacerlo mucho más escalable, eficiente, y hablamos no solo de lo que pasa con los chips, la programación, o sea que al final tiene que tener una mentalidad de programador porque tienes un negocio al que aplicarlo, ¿no? Fijaos, cuando les queremos explicar a los nuevos ingenieros, ingenieras, en las empresas, pero expliquemos cómo es ese perfil, pues no es tan fácil porque no es lo que tenemos ahora. Ha habido de estas figuras, claro, ha habido siempre, pero por no eso es lo que valen tanto estos perfiles. Entonces valen claro. tanto, con lo cual la valoración de las empresas, por supuesto, no es solo valorar esos recursos escasos, como puede ser acceder a los recursos de todo tipo, sino también esas proyecciones de futuro y dónde podremos llegar. Y qué bonito esto en términos económicos, ¿no? Porque efectivamente deberíamos valorar las empresas conforme al talento que tienen y son capaces de retener dentro, ¿eh? Ya no es la empresa en sí misma, Gonzalo. En el caso de las tecnológicas están alcanzando capitalizaciones brutales. Bueno, Nvidia creo que está en 4 millones de dólares, 4 billones europeos, ¿no? Y bueno, y Meta y Microsoft y Apple y todas estas están casi en esos niveles, ¿no? Entonces, en el mercado financiero, ¿esto qué significa? Pues significa que se siguen comprando estos valores, aunque están a precios estratosféricos, porque quien los compra piensa que van a seguir subiendo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, están en subida libre, auténticamente. Nvidia llegó a $130, sí. Hubo un momento en que cayó a 90
y luego se ha duplicado, se ha puesto a 180, ¿no? Entonces, muchas veces los analistas dicen, por fundamentales, esto ya está en máximos, esto se tiene que caer, esto se tiene que pegar la bofetada de un momento a otro, y eso no pasa, siguen batiéndose máximos históricos. Quizás porque no vale ya el análisis antiguo, No, hay dos temas. Uno, el descuento de expectativa. O sea, cuando alguien compra una acción de Nvidia, le da igual cuál sea el PER, le da igual cuál sea el beneficio distribuido a la compañía. Lo que cree es que esa acción va a subir más y que si la compra a 180, pues dentro de unos meses valdrá $200. O 1.000. Sí, sí. Y en segundo lugar, es importantísimo, estamos instalados en el mundo en un océano de liquidez. ¿Esto qué significa? Porque sí, hay mucho dinero y ya no se sabe dónde invertirlo. Con lo cual suben todos los bienes que pueden representarse en dinero, suben todos a la vez. Porque antes subía la propiedad inmobiliaria, bajaba la bolsa, subía el oro, bajaba la bolsa. Ahora sube la bolsa, sube el oro, sube la propiedad inmobiliaria, sube todo al mismo tiempo. Claro, además con la rotación tú consigues que ese claro, nuevo dinero que se genera, con la rotación, sacas un poco de dinero de estos subidones y lo metes en otra parte. Sí, pero es burbuja. Yo viví con bastante intensidad la burbuja de las .com a principios de este siglo. Mira, el Eurostoxx está ahora mismo repasando la punta del año 2000. Sí, lo que pasa es que tiene que quitar un 36% de inflación. Pero bueno, vamos a ver. Yo trabajé en el primer B2B que hubo en España. En aquella época, por supuesto, fracasó y quebró y perdió miles de millones de todos pesetas. ¿Cuál fue? Adquira. Adquira. Sí, era una joint venture entre Telefónica, BBVA, Repsol e Iberia. Se perdió todo. El consejero se pasaba la vida comprando en Estados Unidos tecnología a precio de oro y al final no valía para nada porque los consultores que teníamos decían lo de siempre, el modelo, esto va a crecer, esto va a ser no sé qué, etcétera, y al final ventas cero. Entonces, a mí me preocupa mucho en todo este tipo de cosas el tema de negocio. Es decir, cuál es el fundamento del negocio y sobre todo si va a haber los colectivos necesarios para que les puedas vender ese producto, que yo creo que eso es a lo mejor les falta. El Excel lo aguanta todo y entonces cuando dices que Nvidia vale 4 billones digo, bueno, no sé, me parece una salvajada porque es una expectativa. Es cierto que Nvidia, me imagino que tiene, no sé si incluso casi el monopolio del tema de los chips estos que hace ASML, la holandesa, ¿no? Que los hace de 5 micro no sé qué, cuando los rusos y los chinos los tienen de 27, entonces es una tecnología mucho más avanzada y eso hace que los analistas DeepSeek digan que pues, puede tener un punto débil porque los norteamericanos tienen esa tecnología, ¿no? Pero yo he vivido el auge y caída de esas .com y todos los modelos que se habían hecho por parte de consultores de McKinsey, de Boston y demás, etcétera, se quedaron en nada, Sí, pero básicamente por negocio. Claro, era por negocio porque las .com tenemos que recordar que realmente era la punta de la salida, ¿no? Era cuando el early advice de que dónde iba a estar el negocio. El negocio luego estuvo con modelos como modelos de suscripción. El negocio vino realmente cuando pudimos, y fue un poquito después, cuando llegan los móviles y entonces tú puedes acceder a Internet de otra manera, pero al principio las .com como puros portales de acceso a Internet, lo que tenían que llegar esos consultores era implantar todos los portales webs en todas las empresas. Eso costó muchísimo. Sí, pero te recuerdo hablamos de la transformación digital cuando claro, la .com tenía que haberlo. Es lo que había que haber traído. Que Terra valía más que el Grupo Santander en bolsa. Claro, eso. Pero, era humo. Claro, y así vimos, claro, porque no te llegó a ese modelo de suscripción al que querían llegar, si el modelo estaba basado yo veía aquellos Excel y me quedé. Pero esto es otra cosa, yo creo que no es comparable. No es comparable, porque además no es comparable y además se apuntaba, o sea, en esos tiempos donde empieza Internet, cuando se empieza Internet, lo que estamos es pergreñando lo que estamos viendo ahora. Entonces, ese salto que vemos ahora es el que tendremos que ver en otros 25 años. No se nos olvida es la enorme cantidad de iniciativas de modelos de negocio en Internet que han fracasado y claro, solamente estamos hablando de los exitosos, ¿no? Claro. Y los exitosos son pues eso, Nvidia y Apple y Microsoft y Netflix y Tesla y Meta y Alphabet, pero bueno, cientos de miles de iniciativas han caído y luego además que tampoco se sabe muy bien por dónde llega el éxito. En España, de las iniciativas estas a través de Internet, de las webs, las más exitosas a mí me resultan un tanto exóticas. Por ejemplo, el portal Idealista, ¿no? Idealista yo creo que vale como 2.000 millones, ¿no? Sí. Hay una aplicación que ¿Y lo útil que es?
Hay una aplicación para deportistas que se llama Playtomic, por la cual, que mi hijo la está utilizando continuamente, por la cual juegas al pádel con desconocidos, porque la aplicación te pone en contacto con otros y haces campeonatos, es muy divertido, ¿no? Está bien. Bueno, pues por lo visto esto lo están vendiendo también por no sé Claro, cuántos estás dando la cientos clave, de millones el valor o es por miles de millones, el número ¿no? de Claro. clientes que tienes, Claro, el tráfico claro. que mueves, son otros parámetros. De hecho, la .com se lo llevó todo y se comió a Yahoo, Google, porque se convirtió en el buscador. De hecho, ahora hablamos de OpenAI realmente donde está apalancando es que se ha hecho con todo el tráfico. Todos los jóvenes de ahora buscan en ChatGPT, no buscan en Google. Eso se han dado cuenta. Y ahí está la clave de ese ChatGPT, cómo lo han monetizado. Ya nadie va al buscador de Google, nadie, ni nosotros. Bueno, seguramente. Pero los jóvenes ya no. Y esa es la tendencia, es el cambio de tendencia. Por eso hablan de, pues ahora mismo aquí ya empezamos a meter, y de esta mañana lo estabais comentando, si no, yo Sí. que en ChatGPT poder introducir ya un mercado, o sea, poder vender en ChatGPT, poner ¿no? Y ahí es donde empiezas. De hecho, va a haber hasta reels, hasta audiovisuales, ya están, resúmenes claro. de noticias, Mi hay hijo de servicios. 3 años, Claro, es mover el tráfico. es mover- mi nieto de 3 años me vino a Ya usa taller. ChatGPT. Me vino a un taller con Seguro. una invitación muy bonita que ha hecho para su cumpleaños, para invitar a sus amigos el día de su cumpleaños, que cumple 4 años. Y le digo, qué bonita invitación, ¿la has hecho tú? Dice, no, me la ha hecho la Chati. Y le ¿La digo Chati? a la madre, ¿la Chati quién es la Chati? Dice, ChatGPT. O sea que ¿Ves? sí. Claro. Pero está tan familiarizado con 3 años. Pero no os que dais le cuenta de lo que le es llaman eso. la Chati. Pero yo estoy seguro que eso sea bueno, ¿eh? Con ¿Por 3 qué años, no? Con 3 años. Es el ser humano aumentado. Estamos es que, empezando es a que verlo, no es ¿eh? el ser humano. ¿Cómo que no? Yo cuando, Haces su invitación de cumpleaños, ahora que ya hay te más humano que sale eso. inteligencia artificial, te sale todo cada vez que buscas incluso en Google, etcétera. Y yo veo fallos continuamente, de errores, de Tú cosas. eres tan romántico como te gustaría que su nieto estuviera pintando la mano, ¿no? Todavía con acuarelas de y 3 años. te gustaría eso, ¿no? Que estuviera. Pues yo no lo vería mal, ¿no? No, yo tampoco. Pero Yo sobre todo me Que refería haga a las dos cómo cosas. Puede hacer los las ya dos. muy Y jóvenes es lo que se debe vienen hacer. muy familiarizados con todas estas tecnologías y todas estas aplicaciones, ¿no? Vale. Y a lo mejor, bueno, pues lo que a nosotros nos parece absolutamente raro, pues a ellos ya les parece absolutamente normal, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Cambridge que lo llevan haciendo desde hace 30 años a nivel de capacidades de los jóvenes, ese tipo de cosas, y va así hacia abajo, precisamente por el uso de herramientas de estas que se lo ponen fácil todo. Y el nivel está cayendo en los jóvenes, ¿eh? Ya lo han hecho durante 30 años. Ya, pero eso es por el consumo. Eso es cuando tú consumes Claro. de algo que no te... Es como si no lees libros, lo mismo Bueno, que en su momento. Los puedes leer ahora, también se defiende que lees libros, escuchas podcast o cualquier información que te alimente para poder tener datos, ¿no? Tener conocimiento. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay que saber hacer todo. Yo hablaba al principio, ese talento, es que la creatividad, por supuesto. Cuando hablamos de estos perfiles tan escasos es que tienen tal creatividad, o sea, se enfrentan a los problemas de la inteligencia artificial, de eficiencia, de negocio, desde el punto de vista creativo. Es que esos son las personas, aparte de tener toda la formación en ingeniería y Claro. haber investigado. Claro, Vamos, el desafío es el evitar desafío es no el perder la creatividad. analfabetismo Claro. de la IA, ¿no? Claro, exactamente. Que haya personas que no sepan exactamente qué es, cómo que te da un funciona, consumo fácil. cómo le preguntas, qué puedes esperar, Yo- cómo verificar lo que te responde, ese tipo de Es cosas. que el problema también es que yo también trato con gente más joven y esas cosas, veo muchas veces que es que cualquier cosa que a lo mejor nosotros sabemos por bachillerato, simplemente, oye, ellos todo lo consultan en el móvil. A ver lo que dice el móvil. Internamente no lo saben, no saben prácticamente nada, están acostumbrados a lo que diga el móvil. Y el móvil, el 90% de las veces dice tonterías, pero bueno, pero ellos se creen a pies juntillas lo que dice el móvil. Y eso no es bueno, ¿eh? Yo creo que no es bueno. Bueno, ahí depende de nuestra capacidad analítica, de visión, de interpretar los datos, ¿no? Vale, soy un dinosaurio, lo reconozco, vale. A ver, Nos vamos a discutir. en este mundo sabemos que todo lo que no está basado en datos es una opinión, ¿no? El móvil lo que hace es poner en nuestras manos los datos. En teoría, esto debería beneficiarnos en una visión más clara, ¿no? El problema es de que la mete los realidad. datos y cómo los mete. Sí, estamos de acuerdo. Si lo transpones a una época pasada, es como si yo creo que esa creatividad, esa capacidad de hacer preguntas, las personas quiero tener a un sabio al lado que me responda a mis preguntas. Sí. Eso en la antigüedad se daba. Y eran los sabios los que Ahora el sabio, dices tú, el sabio es el móvil. No, el sabio no es el móvil. El sabio es
la información que tú sepas con mentalidad crítica extraer de un medio de información convulsiva, ¿no? Que es el móvil. Y ya está. Pero el problema es que me encanta ese concepto de tener un sabio que te cuenta todo. Pero el sabio era una persona de probada inteligencia y conocimiento en esas épocas pasadas. Ahora mismo cualquiera tiene acceso a Internet, cualquiera se mete ahí, cualquiera escribe lo que sea. Entonces, claro, ya no puedes chequear si realmente es un sabio, ¿eh? Bueno, vamos a intentar analizar con cabeza las noticias de la mañana. Vamos a saludar a nuestro invitado capital y tras analizar qué estamos haciendo los europeos en materia de defensa, tras analizarlo, seguimos en esta gran tertulia de la economía. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. En DKV, encontrar un pediatra de madrugada es tan fácil como que tu bebé empiece a llorar después de decir: A ver si podemos dormir, estoy cansadísimo. Contrata un seguro de salud en DKV con atención personalizada 24 horas. Acércate a tu oficina más cercana o visita dkv.es/ven a lo fácil. DKV, ven a lo fácil. VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Y ahora momento de análisis de una de las grandes historias del momento. ¿Qué estamos haciendo los europeos para prepararnos para la guerra? Ya saben que acaba de concluir una reunión informal del Consejo Europeo. Se ha celebrado en Copenhague, en Dinamarca. Las reuniones informales, ya saben que no acaban con conclusiones, simplemente hay intercambios, se preparan las decisiones futuras. Y en este encuentro de Dinamarca lo que hemos visto es que los objetivos eran uno: ponerse de acuerdo en cómo va a fortalecer Europa su defensa. Lo llaman preparación defensiva 2030, el documento que va a presentar la Comisión Europea en las próximas 2 semanas y que va a debatir el Consejo Europeo de finales de este mes de octubre. Se ha debatido cómo seguir apoyando a Ucrania y se ha reiterado el compromiso del respaldo económico. Y también en particular se está intentando dar una respuesta rápida a las amenazas híbridas rusas. El contexto lo recuerdan: recientes violaciones del espacio aéreo por drones y aviones rusos. Esto ha ocurrido en Dinamarca, en Polonia, en Estonia y en algunos otros lugares que todavía no han terminado de hacerse públicos. Aunque también parece que los líderes han hablado de otros temas como la competitividad económica, la lucha contra la desinformación, que en tiempos de guerra pues está muy intensa, y la propia acción climática, en eso que llaman el enfoque de una autonomía estratégica 360 grados. Nos acompaña en Capital Radio el general retirado y además profesor de CESDEN, de la Escuela de Estudios de la Defensa, y le damos la bienvenida, don Jesús Argumosa. General, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer. Si le parece, a modo de resumen de lo que han visto los líderes europeos, nos gustaría recoger esto que dice, se lo preguntamos, la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Bueno, ya dice que fundamentalmente que nuestra primera línea de defensa es Ucrania, ¿no? Pero lo importante ahora mismo de las dos grandes, como ha dicho, los dos objetivos que querían conseguir, uno reforzar la defensa de la Unión Europea y el otro mantener el apoyo a Ucrania, pues se ha avanzado, pues no, realmente no mucho, ¿no? En primer lugar, en cuanto a reforzar la defensa europea, han dicho que, bueno, se han denominado 4 grandes ejes: el muro europeo de drones, la vigilancia sobre el muro oriental, el escudo de la defensa aérea y el escudo de la defensa espacial. Lo más importante ha sido han hablado mucho del muro europeo de drones, han hablado de que es una combinación de sensores de nueva generación, de sistemas de antidrones desplegables y además con unas capacidades de guerra electrónica, ¿no? Al final,
El problema se ha salido preguntándose cómo se financia el tema. Ahí es donde ha habido dificultades, no se han puesto de acuerdo, han dicho que irán para adelante, pero lo importante para nosotros ahora mismo es que el avance ha sido realmente, pues han hablado del tema, pero Europa sigue sin tomar decisiones puntuales y decisivas, ¿no? Para la redundancia, como ha dicho, esta ha sido una reunión informal que no tenía solamente era para hablar de temas importantes de la Unión Europea, pero no ha tomado decisiones. Pero, sin embargo, sí quería dar la idea, o por lo menos decir que han decidido, entre comillas, llevar a cabo una iniciativa conjunta entre la Unión Europea, entre la OTAN y Ucrania, de construir drones, sobre todo los más modernos, y han decidido que se va a gastar 2.000 millones de euros, ¿no? Esto es una buena noticia, pero pequeña. Hay que tener en cuenta que el PIB de Rusia este año, el año pasado, creció muy poco, el 4,3%, y este año pues no va a llegar ni al 1%, ¿no? Pero aún así, Europa en ese sentido, en cuanto a apoyo a reforzar la defensa europea, pues todavía no se ha dado ese paso decisivo, ¿no? A pesar de esos 9 países que han recibido esas intrusiones de drones rusos. Esto en cuanto, digamos, la defensa europea, ¿no? En cuanto a reforzarla. En cuanto a mantener el apoyo a Ucrania, se ha decidido que sí, que se va a seguir. Se ha hablado de recuperar los 140.000 millones de euros que están congelados en las sanciones que se aplican a Rusia, pero tampoco se han puesto de acuerdo cómo tratar estos 140.000 millones, porque hay 140.000, perdón, porque unos países dicen que esto jurídicamente no es viable, otros, los más importantes sí se pronuncian por esta solución, por coger estos activos congelados rusos, pero no se ha llegado a la decisión de cómo, dónde y a partir de cuánto. Lo que sí se ha dicho también que es importante fortalecer la industria europea y quizás tomar fondos o financiación o financiamiento de estos 140.000 millones de euros, pero al final no se ha llegado a un acuerdo. En definitiva, se ha hablado de los temas importantes de la Unión Europea en cuanto a defensa del reforzamiento. También se ha hablado de mantener ese apoyo a Ucrania, que hasta ahora ha sido, sobre todo ahora que se ha marchado o de alguna manera Estados Unidos no quiere, se está alejando del apoyo a Ucrania. Dice que no va a mandar armamento, que lo compraremos nosotros o lo pagarán los europeos para defender a Ucrania, pero lo cierto que es un resultado, digamos, final, sin ser ni muy pesimista, y lo cierto es que se ha avanzado poco, ¿no? Este sería el resumen de lo que ha pasado ayer en el Consejo Europeo de Copenhague. General Argumosa, en términos militares y de economía al mismo tiempo, entendemos que Europa necesita un nuevo diseño de la defensa, ¿no? Porque si estamos hablando de matar drones con misiles, claro, es evidente que no hay ninguna eficiencia económica. Hay que construir una industria completamente nueva de la guerra en esta nueva época de que nos peleamos, que el frente son los drones más que otra cosa. Sí, totalmente. Ahora la naturaleza de la guerra pues está cambiando y, como usted dice, la clave ahora mismo, el nuevo instrumento que se está utilizando es los drones, ¿no? En este caso, Europa tiene una fuerte debilidad. Y sabe usted que ahora mismo los rusos están ya trabajando, digamos, operando hace ya un año y pico, juntado con los drones, y realmente es el arma que ahora mismo está teniendo más protagonismo en la guerra de Ucrania, ¿no? En este sentido, lo que Europa ha propuesto, igual que Estados Unidos, ¿no?, es pronunciarse por encontrar una industria de defensa que tenga un fuerte componente de producción de drones, ¿no? En este sentido, como le he dicho antes, hay una iniciativa conjunta entre la Unión Europea y la OTAN y Ucrania, pero la clave, si de esto se han puesto de acuerdo Europa y Estados Unidos. Lo cierto es que hay que cambiar, digamos, la filosofía, ¿no? Ahora mismo la industria de defensa de entrada tiene que hacer un gran esfuerzo porque, como usted sabe, no tenemos capacidad, no solamente de los drones, sino para responder rápidamente a las posibles operaciones rusas.
sino que además no está en este momento la Agencia Europea de Defensa no ha conseguido todavía tener una gran iniciativa para que la industria de defensa europea se transforme, ¿no? Hay que buscar una nueva forma de construir y hay que, sobre todo, tomar decisiones, ¿no? Y especialmente que sean realmente pues más bien pronto que tarde. Pero ahora mismo sí, es cierto que el arma que está tomando protagonismo es drones y Europa, como usted bien ha dicho, no puede tener aviones, 5 o 6 aviones que cuestan cada uno 1 millón contra 8 o 10 en drones o 20 que cada uno cuesta 10.000 euros. Este es el tema que ahora tiene que solucionar Europa desde el punto de vista, digamos, operativo y desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. Don Jesús Argumosa, general retirado, profesor de referencia en la Escuela de Estudios de Defensa de CESEDEN. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Muy buenos días. Buenos días, un placer. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Quiero estar una vida contigo. En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo. Una vida contigo. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz. Hoy en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, con Gonzalo Garnica y con Marisa Estevez. Estamos aquí analizando las noticias que nos trae la mañana. Esto de la industria de la defensa europea y lo que comentaba el general Argumosa tiene mucho sentido. Es que estamos también en otra época, hay que cambiar la estrategia. El mundo ya es tecnológico, los drones se fabrican muy baratos, son muy efectivos en los ataques y claro, no vas a usar misiles que valen no sé cuánto cada uno o aviones carísimos. Vamos, en cualquier caso, Luis, mi tesis es que Rusia debe estar exhausta económicamente y desde el punto de vista de personas también. Rusia tiene un PIB de 1,9 billones de euros. España tiene solamente España, un PIB de 1,6 billones. Ellos además son 150 millones y España son 50 millones. Sí, pero ellos dedican la mitad del PIB a la industria militar. En PIB por habitante son un tercio, tienen el PIB por habitante un tercio del español. Entonces, un país como Rusia, que tiene 1,9 billones de euros, se enfrenta a una Europa que si sumamos todos la Unión Europea serán como 18, 20 o 21 billones de euros, sin contar los ingleses y sin contar los americanos, que ya es contar. Entonces, siguiente, una guerra es muy cara, por mucho que se han abaratado mucho los drones, librar una guerra muy cara. Los rusos han tenido que apelar al apoyo financiero chino, al apoyo armamentístico iraní y al apoyo de
soldados que vienen de Corea del Norte. Entonces, si están usando soldados de Corea del Norte, porque ya no tienen más capacidad de reclutamiento de los suyos propios. Y empezaron con mercenarios, recordad. Una guerra es carísima. En el año 71 los americanos tienen que abandonar el patrón oro, porque es que simplemente ya no pueden respaldar con sus reservas de oros todos los dólares que habían emitido para financiar la guerra del Vietnam. Y ese fue el motivo. O sea, además decían, no, es que ahora vamos a emitir. No, ya habían emitido, ya tenían la deuda ahí. Entonces, mi tesis es que Rusia debe estar absolutamente exhausta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de personal, de población, ¿no? Digo, de población que pueda ir a la guerra, ¿no? Sí. Y eso lo tiene que tener en cuenta Europa, claro. Sí, pero bueno, Rusia el gran valor que tiene Rusia son sus materias primas, y no descartemos que es un valor no infinito, pero todo el gas, o sea, vive de poder seguir todavía produciendo. Todo eso no vale lo que vale Nvidia, por ejemplo, ¿no? Solamente una empresa. Por supuesto que no, pero que yo creo que se sostiene por lo que tiene como valor, ¿no? O sea, no nos engañemos. Sí, pero tú fíjate que ese es otro dato, es decir, ¿qué conocemos de Rusia? Los hidrocarburos, Gazprom, punto. ¿Qué conocemos de los chinos? Pues mi teléfono es Huawei, Xiaomi, Temu, Shein, los BYD, los Temu, Alibaba, los AliExpress, o sea, estamos rodeados de China, ¿no? Por no decir que ahora salimos y vamos al bazar chino a comprar. Se muda la materia prima, la fabricación y el consumo. Entonces, Rusia es una entelequia, vamos, no es una entelequia, evidentemente es un país muy importante, pero que desde el punto de vista económico no pinta absolutamente nada comparado con Estados Unidos, con China, ni con Alemania, con Japón, con Francia. Entonces, y este es el espantajo que está dando tanto miedo a Europa. Aún así lleva 3 años dando guerra en Europa. Y no ha podido con Ucrania. Yo lo que creo es que, vamos a ver, si Rusia no tuviera ese armamento nuclear, que es yo creo, de la época de la Guerra Fría, habría que ver esa tecnología, si la han renovado o no, que lo mismo nos encontramos con sorpresas, y ya vimos los famosos tanques que eran basura, entonces, pero si Rusia no tuviera eso, probablemente en este conflicto es que nos importaría no demasiado, está cerca, pero es un tema que no sería tal. Ahora mismo hay una especie de psicosis que vienen los rusos, ¿no? Como en la época de los años 60, ¿no? Mire usted, es que los rusos es que yo creo que no son capaces ni de traspasar Polonia, es decir, es imposible. Bueno. Con la OTAN, el artículo 5 es, ¿no? Vamos, y Estados Unidos estaría obligado a responder, y la tecnología de Estados Unidos es muy superior a la de Rusia. De la de China empiezo a tener mis dudas, pero la de Rusia sí, en tecnología militar. Entonces, Putin puede ser un personaje curioso, pero tonto creo que no es. Entonces yo creo que yo tendría más respeto a otras formas de guerra que están ahí subyacentes y se están controlando, ¿no? O sea, de todos los... porque la guerra también se hace en otros medios, ¿no? O sea, todos los ataques de ciberseguridad se están controlando porque podemos estar dotando de medios para que, bueno, pues lo que pueda tener Rusia, que tú dices, a lo mejor el armamento nuclear o la tecnología que tenga se está quedando obsoleta, pero no perdamos de vista que hacer hacer algo grave en estos temas es muy fácil hacerlo con bastante menor presupuesto, digamos. Y esa es una. Y otro, yo creo que también, porque también se está vigilando, las guerras también son otro tipo de ataques terroristas, ¿no? Por ejemplo, que te pueden montar el pollo no en la frontera con Polonia, pero en cualquier punto del mundo. Entonces, yo creo que esos son los dos elementos que forman parte de lo que es una guerra. Ayer le llamaban guerra híbrida, tal. Sí. Bueno, pero son los otros elementos que son realmente armas que se pueden utilizar. Y eso yo le tendría mucho más respeto. Por eso sí desestabiliza la paz mundial en un momento. Pero para eso no hace falta drones. Pero los drones representan eso realmente. Bueno. El poder llegar en cualquier momento a cualquier sitio. Bien. ¿No? Sí. Representa un poco esas otras formas de atacar. Bueno, vamos a concluir nuestra gran tertulia de la economía hablando de un tema económico esencial del que no hemos hablado en los últimos 3 años. España sigue sin presupuestos generales del Estado, ni siquiera presentados, lo que es una obligación marcada en la Constitución, presentarlo 3 meses antes de que acabe el ejercicio. Ese plazo ya acabó antes de ayer, pues este año de nuevo sin presupuestos generales del Estado.
hacemos una porra. ¿Creéis que un año más el gobierno va a incumplir su obligación constitucional y no pasará nada? Absolutamente. Absolutamente. Va a seguir absolutamente todo igual. Digamos, yo no tengo dudas, pero bueno. ¿Y Gonzalo? Sí, yo estoy seguro de eso. El único horizonte que puede cambiar la voluntad de Sánchez de acabar la legislatura es el horizonte judicial, ¿no? Esto significa pues, que a lo mejor en un momento dado hasta le interesa anticipar elecciones solamente para poder aforar a las personas que tiene procesadas, ¿no? Ya. Y especialmente el caso más claro desde el punto de vista penal, que es el de su propia esposa, ¿no? Que es un caso urdangarín de libro. Quizá el caso del hermano pues sea un poco más discutible, ¿no? Pero desde luego el caso de la esposa, claro, si convoca elecciones anticipadas, si la llevan a las listas y la fora y la convierte en diputada, pues vuelve a la casilla de salida y se puede tirar otros 7, 8 Marisa, años. ¿esperas presupuestos o no? No, lo cual es tampoco. inaudito. Vamos, espero. No tengo ningún dato que me indique que va a cambiar. No sé, es un poco... y aquí es donde deberíamos todos plantearnos cómo podemos estar en una economía, ¿no? Una economía moderna en esta situación. Yo ya no digo cuestiones políticas. Acabamos con esta pero- reivindicación. Una democracia debe tener esos mecanismos autocorrectores para cuando alguien no cumple las normas. Y esta es una norma que se respetaba teóricamente y que ha dejado de respetarse. Pues Marisa Estevez, Gonzalo Garnica y Miguel Córdoba en la gran tertulia de la economía. Gracias y buen día. Buen día a Gracias, todos. un abrazo. Gracias.